Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Las 8:20. Damos la bienvenida al doctor Sebastián López, profesor de la Universidad de La SUAY, experto en Derecho Constitucional. Doctor López, hay muchos temas que se están dando en el país, pero muchos tienen que ver con debilidad institucional del Ecuador. Quisiéramos enfocar con usted lo que está pasando con el poder jurisdiccional, con la justicia en Ecuador. Por una parte, fiscales, jueces amenazados por delincuentes y por narcotraficantes, y disputas internas que han salido a la luz entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Bienvenido. Gustavo, un placer estar en este espacio. No sé si se me escucha bien. Perfectamente. Adelante. Buenos días. Sí, efectivamente lo que vemos es una crisis y una debilidad a nivel institucional general dentro del Estado ecuatoriano. Vemos cómo esta pugna de poderes cada vez se agrava o se acentúa más, y esto se debe efectivamente a que ni hemos tomado a la institucionalidad en serio, y por otro lado, naturalmente, los intereses particulares de quienes se encuentran en estos conflictos ven ahondado y marcado estas crisis. Por otro lado, también vemos cómo la Corte Constitucional se está convirtiendo en este último dique de contención de las disputas institucionales y democráticas dentro del Estado, Es el tampoco es gran dirimente en Ecuador, la Corte Constitucional. Efectivamente, Gustavo, usted lo ha dicho perfectamente, es el gran dirimente. Esto tampoco es que sea, digamos, un dato sano dentro de la democracia, puesto que las instituciones, por utilizar una expresión, deben hacer sus deberes, deben cumplir sus obligaciones, ejecutar sus atribuciones en el marco de sus competencias, y excepcionalmente la Corte Constitucional debe entrar a dirimir estos conflictos, como usted bien anota. Pero acá, más bien, esa excepcionalidad se va convirtiendo en la regla. Si la Corte Constitucional no dirime estos conflictos, quién sabe a dónde vamos a llegar con esta crisis institucional. Y había que pensarse, inclusive en ciertos casos, cómo es que se desatienden inclusive propios pronunciamientos de la Corte Constitucional, lo cual es más grave, dado que la Corte viene siendo el órgano de cierre dentro del sistema democrático jurisdiccional dentro del Estado constitucional. Preocupante lo que vemos, esta disputa constante dentro de la institucionalidad democrática, y esto obedece a un debilitamiento de las instituciones y sin duda a estas disputas con intereses particulares, que en mucho desembocan, repito, en la Corte Constitucional. Vayamos al tema que también se encuentra en manos de la Corte, el de la consulta popular. Consulta popular de los Yasunidos, básicamente entendemos, va a calificar la pregunta la Corte para continuar este proceso que se inició en la función electoral. ¿Qué posibilidades ve usted de que efectivamente esta consulta popular pueda realizarse con las elecciones de febrero? Bueno, esto es positivo que se haya activado este proceso de consulta legítimo por parte del colectivo Yasunidos para ante la Corte. Recalcar que la Corte tiene 20 días en realidad para este pronunciamiento conforme la Ley Orgánica de Garantías. Si la Corte no se pronuncia, se entendería que se entiende aceptada esta consulta tal cual como se encuentra establecida. Solo un antecedente en Corte Constitucional tenemos respecto del tema de la consulta popular, y es que las cortes anteriores generalmente se han pronunciado dentro del término establecido para no caer en esta suerte de silencio constitucional, por calificarlo de alguna manera, a efectos de que procede el pronunciamiento. Me parece ser que la Corte, con los antecedentes que tenemos, va a emitir un pronunciamiento favorable de constitucionalidad. La Corte tendrá que analizar, atento a la Ley Orgánica de Garantías que establece los parámetros del ejercicio del control de la Corte, si la consulta no es inductiva, si no contiene más de un hecho respecto de una misma pregunta, si la consulta utiliza un lenguaje valorativamente neutro respecto de quienes ejercerán el ejercicio de consulta, digamos, y por lo tanto la Corte tendrá que dictaminar esto en el término del cual dispone. Y esto es positivo porque es un mecanismo de democracia directa que activa un pronunciamiento popular necesario y básico. Lo que me preocupa, Gustavo, es que ya tenemos antecedentes de pronunciamientos populares directos, manifestaciones de voluntad soberana del pueblo ecuatoriano. Piense usted en el pronunciamiento respecto de la minería acá en Cuenca. Existe un pronunciamiento claro de la ciudadanía cuencana, y aún así los poderes públicos son reacios al cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Se lo y pasa esto por encima. empata
Y esto empata perfectamente con lo que usted tocaba al inicio de esta entrevista, Gustavo. Esto es parte de la crisis institucional. Existe un pronunciamiento popular que ha merecido un pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional. El pueblo se ha pronunciado mayoritariamente y vemos esta insistencia, digamos, por parte de ciertos agentes estatales en unos casos y privados en otros, que naturalmente pretenden desatender estos pronunciamientos populares. En el caso de los Estados Unidos, es positivo que esta consulta entre en marcha. Ya veremos el pronunciamiento de la Corte y posteriormente el pronunciamiento popular que esperamos sea cumplido. Ahí radica la voluntad soberana en el pueblo ecuatoriano. Los tiempos sí pueden dar para que sea planteada esta pregunta en febrero. Naturalmente, yo creo que hay muchas cosas que en el horizonte se plantean, tienen que llegar para estas elecciones seccionales. Fíjese que se plantea también el tema de la consulta popular general de reforma a la Constitución que tiene el Ejecutivo. Las preguntas planteadas por el presidente de la República. Preguntas planteadas por el presidente de la República, que se pretende, discúlpeme la expresión, empaten en las elecciones seccionales y naturalmente la pregunta de ellas unidos. Y es que todos estos ejercicios positivos, ciertamente, de manifestación y voluntad democrática directa, demandan todo un movimiento institucional, un aparataje institucional, pero también recursos que tienen que ser puestos en marcha y que el Ejecutivo debe disponerlos a través de los diferentes órganos para que el pronunciamiento popular se facilite. Y yo creo que la Corte tendrá un pronunciamiento dentro de término y llegaremos a este pronunciamiento popular vía consulta en el tema Yasu. Sin necesariamente entrar en detalles, doctor López, pero con todo lo que está sucediendo en el país, ¿qué grado de pertinencia le ve usted a las preguntas planteadas por el presidente de la República en esa consulta popular? Mire, Gustavo, yo veo que es un acto desesperado, digamos, el tema de la consulta por parte del Ejecutivo. En este país las consultas populares han sido usadas como mecanismos de ratificación o no del ejercicio de la función pública en determinado momento. Me parece ser que esta no es la excepción. Una vez más, el presidente de la República pone en marcha un ejercicio de pronunciamiento popular para reforma a la Constitución en tres ejes, pero me parece ser que ninguno de aquellos, ni el fortalecimiento a la seguridad ciudadana, ni el fortalecimiento a la democracia, ni el tema de la protección al medio ambiente, dan buena cuenta de las preguntas que se encuentran propuestas. Ninguna de ellas atiende los problemas medulares y centrales de los ecuatorianos. Muchas de ellas, creo yo, inclusive, Gustavo, no merecerán un dictamen favorable de la Corte, porque es que el presidente ha propuesto el cambio de reforma a la Constitución vía enmienda. Hay preguntas que no pueden ser canalizadas vía enmienda, sino que tendrán que ser vía reforma parcial o vía asamblea constituyente, sea porque afectan la estructura fundamental de la Constitución o en su defecto porque restringen derechos y garantías, con lo cual no le veo una salida positiva. Yo creo que este tema ha sido muy, discúlpeme la expresión, ha sido utilizado muy a la ligera por parte del presidente y con bastante desconocimiento, porque en varios temas de la consulta popular la propia Corte ya se ha pronunciado y ha emitido dictámenes al respecto que no han sido atendidos como referente por parte del presidente a efectos de presentar esta nueva iniciativa de consulta y que le veo que no procurará ningún resultado positivo y real en relación a los problemas medulares de los otro tema muy importante para todos los ecuatorianos y enormemente sensible para los medios de comunicación, los comunicadores y periodistas en Ecuador, y que está pendiente son las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Recordemos que el presidente Lasso, el 24 de agosto, remitió 17 artículos para consulta de la Corte Constitucional y otros 34 fueron puestos a consideración de análisis y resolución de la Asamblea Nacional. ¿Cómo están los tiempos, los plazos para esto, el cronograma con el que esto tiene que ventilarse y cuál sería la hoja de ruta previsible? Bueno, la Asamblea Nacional se encuentra con, digamos, hay temas bastante urgentes y emergentes en la Asamblea Nacional. Este no deja de serlo uno más, pero me parece ser que existe un caos respecto de la proposición de temas de trascendencia nacional por parte del Ejecutivo y también una displicencia en el tratamiento en el caso de la Asamblea Nacional. Temas urgentes como estos que usted lo plantea, Gustavo, no han merecido el tratamiento urgente por parte de la Asamblea Nacional. Y claro, no se encasillan dentro de términos taxativos como son los proyectos de ley en materia económica urgente que ingresarían por el Ministerio de la Ley, pero ciertamente lo preocupante acá es que la Asamblea Nacional no ha dado un tratamiento prioritario a estos temas de urgencia nacional. La Asamblea no está ejerciendo su tarea, Gustavo, y eso tenemos que tener presente los ecuatorianos. Lo que debemos demandar es que
una asamblea mucho más activa, propositiva, pero también un ejecutivo mucho más cuidadoso a temas que plantea la discusión pública. El tema que usted propone actualmente, el tema de la consulta popular, son temas que han sido tomados muy a la ligera por parte del Ejecutivo y eso es lo que preocupa. Espacios como estos fortalecen la discusión democrática, pero naturalmente es que la Asamblea ni el Ejecutivo están cumpliendo sus deberes. ¿Y la Corte Constitucional hasta cuándo debería evacuar esos 17 artículos de la Ley Orgánica de Comunicación que fueron a consulta? Bueno, la Corte Constitucional tiene plazos específicos respecto de la consulta, pero la Corte Constitucional, digamos, lo que hace es un ejercicio de control de constitucionalidad respecto a los artículos propuestos a su conocimiento. La Corte tiene un trámite de evacuación de expedientes al interno de la Corte y me parece ser que lo hará de manera urgente, pero lo preocupante acá es cómo el Ejecutivo no da buena cuenta del tratamiento de estos temas trascendentales. Bien, culminemos, doctor López, con su criterio sobre la situación general del país. Esta semana estuvo el presidente de la República en una visita flash a la ciudad de Cuenca y dejó algunas lecturas. Gustavo, me parece nuevamente que el tema que hemos puesto acá en discusión es lo medular. El presidente está muy distraído con otros temas, Gustavo. El tema de la consulta popular se plantea, digamos, como una agenda, la principal agenda para dar respuesta a las soluciones ciudadanas. Ese no creo que sea el camino. Mucha irresponsabilidad respecto a los temas propuestos. El Ejecutivo no ha dado tampoco una solución específica en relación con los temas de seguridad. Fíjense las preguntas relativas a la seguridad en el tema de la consulta popular. El tema de Fuerzas Armadas siendo parte de la seguridad integral. Ya la Corte Constitucional lo ha dicho. Me parece que las políticas que debe orientar el Ejecutivo deben atender a los problemas centrales y medulares. Ya ha insistido en el tema de la seguridad y el presidente lo único que ha dicho es nos encontramos trabajando en ello. Bueno, si el presidente se encuentra trabajando en ello, habría que preguntar cuál es una política concreta, específica en temas de seguridad. Se ha dicho que están planteando acuerdos con ciertas entidades internacionales a efectos de fortalecer la seguridad pública, que esa me parece es un tema medular para los ecuatorianos en los actuales momentos, es que con la consulta popular existe otra lectura. Nada de lo que ha sido propuesto en temas de seguridad ciudadana con la consulta popular para enmienda a la Constitución sí solucionan estos problemas. Yo creo que el Ejecutivo debe encontrar el norte en la agenda pública y esto le pasará factura en el corto plazo al presidente de la República. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor López. Muy buenos días y muchísimas gracias de estar con ustedes. El doctor Sebastián López es catedrático universitario,